Mi nuera se levantó durante la lectura del testamento y dijo que me estaba excluyendo del patrimonio de 52 millones de dólares de mi esposo. Me quedé paralizada. No me quedaban lágrimas. Yo lo había cuidado cuando no podía caminar. Y ahora, ella actuaba como si yo nunca hubiera existido. Pero cuando el abogado comenzó a reírse, algo cambió. ¿Qué había ocultado Patrick antes de morir? ¿Y por qué parecía que hablaba desde más allá de la tumba? Después del funeral, me quedé sola en el jardín, mirando en silencio cómo se iban los últimos invitados en sus autos. Dejaron atrás vasos a medio llenar, sillas plegables y el aroma de lirios cortados. Pero nadie pensó en volver para preguntarme si necesitaba que me llevaran a casa. Ni siquiera Rebecca. Ella había organizado todo, por supuesto, desde las flores hasta la presentación de fotos, incluso las tazas de café. Todo perfecto de una manera que te hacía sentir como una intrusa, frío, impecable y cronometrado al segundo. A Patrick le habría parecido horrible. Solía decir que los funerales debían ser desordenados, que la gente debería llorar fuerte, contar chistes malos, olvidarse de los paraguas. Tenía que sentirse real, pero este no lo fue. Parecía ensayado, como si estuviera viendo el acto final de una obra a la que no me habían invitado. Cuando regresé a la casa, Rebecca ya recogía las carpetas de la mesa del comedor. Carraspeé para hablar, pero ella no levantó la vista. Siguió apilando papeles como una máquina. Luego dijo sin voltear, seguiremos con los trámites legales la próxima semana. He arreglado todo con el despacho. No hubo mención de mí. Ni una pregunta sobre lo que quería. Ni un reconocimiento de ¿qué había pasado los últimos 6 meses durmiendo en una silla junto a la cama de hospital de Patrick, mientras ella estaba demasiado ocupada viajando a conferencias? Quise creer que era el estrés o el duelo, o tal vez que simplemente no sabía cómo hablarme, pero entonces me entregó una pequeña caja con el nombre de Patrick. Él me pidió que te diera esto. Dijo, dentro había un prendedor de corbata, solo un clip de plata, sin nota, sin carta. Patrick tenía cajones llenos de diarios y cartas. Solíamos escribirnos notas incluso cuando estábamos en la misma casa, pero al final todo lo que recibí fue un prendedor, ni siquiera uno que usara, con frecuencia. Rebecca sonrió educadamente y se alejó como si con eso todo terminara, como si hubiera cerrado el libro para las 2. Esa noche, me senté en la cocina con una taza de té tibio, y por primera vez desde que Patrick se fue, sentí que no pertenecía a la casa que habíamos construido juntos. Las paredes aún olían a su colonia. Sus libros seguían en el pasillo, pero era como si mi nombre hubiera sido borrado silenciosamente de cada habitación. Me dije que tal vez estaba pensando demasiado, que quizá estaba cansada, pero algo dentro de mí había cambiado. Había un frío en el aire que no podía nombrar, y no era solo por el duelo, era como si me hubieran sacado en silencio de la historia, como si todos hubieran recibido un nuevo guión, menos yo. ¿Alguna vez has mirado a tu propia casa y te has sentido como un extraño en ella? Eso fue lo que sentí esa noche y apenas era el comienzo. La invitación llegó por correo electrónico, fría, formal, enviada por la asistente de Rebecca, ni siquiera por ella misma. En el asunto decía, reunión para administración de la herencia programada. La miré un rato, sin saber si sentirme insultada o simplemente entumecida. La reunión estaba fijada para el miércoles, a las 9 a.m. en la oficina del despacho en el centro. Sin mensaje, sin un espero que estés bien, solo hora y lugar como una cita con el dentista. Esa mañana llegué 5 minutos tarde. El tráfico estaba mal. Y me detuve 2 veces, dudando si debía ir. El elevador me dejó en una recepción elegante que olía a eucalipto y tinta de impresora. Un asistente joven me lanzó una mirada que decía que no esperaba a alguien como yo. Me acomodé el abrigo y seguí a la sala de juntas. La puerta se cerró tras de mí con un clic suave. Había 7 personas alrededor de la mesa larga, todas con trajes oscuros. Rebecca estaba en la cabecera, con el cabello recogido, los ojos fijos en una pila de carpetas frente a ella. No se levantó ni dijo hola. Solo asintió levemente. Como diciendo, puedes sentarte ahí, tomé el asiento en el extremo opuesto. Era la única silla, vacía lejos de las carpetas, lejos del café. Nadie me pasó un paquete. Nadie pronunció palabra. Rebecca carraspeó. Como ejecutiva del patrimonio. Comenzó, les guiaré a través de la distribución de bienes tal como está establecida en el testamento finalizado. Su voz era firme, profesional, como si estuviera dirigiendo una junta directiva. Me senté en silencio, con las manos cruzadas en mi regazo. Fui la única que no sostenía un bolígrafo. Ella repasó acciones, cuentas fiduciarias, 2 propiedades comerciales en Salem y la propiedad parcial de una bodega en la que Patrick había invertido con amigos. Luego anunció que Patrick le había transferido el control principal del fideicomiso familiar 6 meses antes. Parpadeé. Eso no era posible.
Había estado administrando ese fideicomiso con Patrick durante casi 20 años. Él nunca mencionó nada sobre transferirlo a ella. Rebecca continuó sin pausa, leyendo las asignaciones como si enumerara inventario. No mencionó mi nombre. Al final, uno de los asociados preguntó, ¿y la parte de la señora Sloan? Rebecca apenas levantó la vista. No hay distribuciones restantes asignadas a ella bajo la presentación actual. Así, sin contacto visual, sin explicación, solo la versión legal de ser borrada. Sentí un calor extraño subir por mi espalda. Pero mis manos permanecieron quietas. No dije ni una palabra. La sala quedó en silencio un segundo demasiado largo, pero nadie lo mencionó. La reunión continuó. Cuando terminó, esperé a que todos se fueran. Rebecca guardó su maletín despacio, casi como si esperara que dijera algo, pero no lo hice. Me levanté, ajusté mi bufanda y salí sin mirar atrás. Abajo, el aire frío me golpeó las mejillas. No lloré. Ni siquiera me sentí triste todavía, solo vacía. Como si hubiera visto una versión de mi vida doblarse en un documento y archivarse, bajo el nombre de otra persona. Rebecca no solo reclamó el poder en esa sala. Reclamó la narrativa, la casa, la historia. Había hablado sobre mi silencio. Y nadie lo cuestionó, ni una sola vez. Mientras caminaba hacia el estacionamiento, una frase resonaba en mi mente. No hay distribuciones restantes asignadas a ella. Ya no era viuda. Ni siquiera era una línea en el inventario. No era nada. Llegué a casa y me senté en la oscuridad por largo tiempo esa tarde. No. Quería encender las luces. El silencio dentro de la casa era más fuerte que cualquier conversación que pudiera soportar. Aún no había desempacado las últimas cosas de Patrick del hospital. Su bastón descansaba junto a la puerta trasera, donde lo había dejado la última vez que regresamos de quimioterapia. No lo había movido. No podía. Más tarde esa noche, abrí el cajón del escritorio en el estudio de Patrick. No fue algo deliberado. Mis manos actuaron antes de que mi mente alcanzara a comprenderlo. El cajón chirrió como siempre. Él solía decir que necesitaba aceite. Yo siempre decía que me gustaba tal como estaba. Ese sonido significaba que él estaba en casa. Dentro había sobres viejos, recibos de pedidos de libros, su lápiz mecánico favorito y algunas notas adhesivas descoloridas con recordatorios de compras. Al fondo, debajo de un libro de cuentas con tapa de tela, encontré una carpeta manila pequeña que no reconocí. Sin etiqueta. Sin fecha. La abrí y encontré 3 hojas de papel. La primera era un borrador manuscrito. Su letra, inconfundible aunque un poco temblorosa, llenaba la página. Sin saludo, sin firma, solo una nota corta escrita con esa voz tranquila suya. Rebecca quiere que actualice el testamento. Dice que debe reflejar los bienes actuales. Le pregunté por qué ahora y dijo que es para mayor claridad. Creo que está siendo cuidadosa. Demasiado cuidadosa. Ha comenzado a preparar documentos en mi nombre. No he firmado nada todavía. No se lo he dicho a Marietta. Sé que ella haría las preguntas que temo. Miré el papel. Mis ojos lo repasaron una y otra vez buscando algún otro significado, pero el mensaje era claro. Él tenía dudas. No me las había contado. Había sentido algo. Pero permaneció callado. La segunda hoja era una fotocopia del testamento más reciente que nunca había visto. Rebecca había mostrado la versión firmada en la reunión, pero esta claramente era diferente. Había anotaciones en los márgenes, correcciones. Varias secciones rodeadas en tinta roja. Mi nombre estaba allí. La frase decía, en caso de mi fallecimiento, dejo mis bienes personales, incluyendo participaciones en la casa y cuentas designadas a mi esposa, Marietta Sloan. Estaba tachado. En el margen había una nota escrita a mano, discutir con Rebecca. La tercera página era un calendario mecanografiado de citas y consultas legales. 2 de las fechas eran de hace meses, cuando Patrick entraba y salía del tratamiento. Yo no sabía que se había reunido con alguien. Estuve con él casi cada hora en ese tiempo. La única vez que estuvo solo fue cuando Rebecca vino a tomar el control. La carpeta era delgada, pero pesaba 1 tonelada en mis manos. Coloqué las hojas con cuidado sobre el escritorio y me recosté. El ventilador del techo giraba lento y constante. Cerré los ojos, recordando la última vez que Patrick y yo hablamos del testamento. Fue durante la cena. Simple, tranquilo, como cualquier otra noche. Él dijo, no tienes que preocuparte por nada. Matt me aseguré de eso, recordé cómo cruzó la mesa y apretó mi muñeca. Recordé cómo su pulgar presionaba suavemente mi piel. Ahora lo único que sentía era la huella fría de su ausencia. No dormí esa noche. Me quedé en el estudio, releyendo las páginas hasta que el cielo afuera pasó de negro a gris pálido. Vi cómo la mañana tomaba forma a mi alrededor, esquina por esquina.
Al amanecer, supe que no era solo un error, no era un descuido administrativo, era intencional. Rebecca había orquestado algo, y Patrick lo había sentido, tal vez incluso intentó detenerlo. Pero ya era demasiado tarde. Guardé las hojas en la carpeta y la escondí bajo una pila de viejas revistas National Geographic en el closet del pasillo. No sabía qué iba a hacer. No tenía un plan, pero sabía que no podía dejarlo pasar. A la mañana siguiente, llamé a Daniel Cow. No hablábamos desde hacía años. Desde la fiesta de retiro de Patrick, Daniel siempre fue una persona firme, alguien que nunca alzaba la voz pero llenaba cualquier habitación. Patrick confiaba en él. Yo también, contestó en el segundo timbrazo y cuando dije mi nombre. Hizo una pausa antes de responder. Su voz era tranquila, pero podía escuchar la sorpresa detrás. Aceptó reunirse al día siguiente. Al colgar, me quedé junto a la ventana mirando el jardín. El viento arrancaba las últimas hojas de arce, los mismos árboles que Patrick había plantado hace 30 años. Él decía que no sobrevivirían a los dos y tal vez fuera verdad. Pero no iba a permitir que el silencio fuera lo último que dejara. No mientras tuviera aliento. Daniel me encontró en una cafetería tranquila en una esquina de Elm Street. No había cambiado en años. Todavía los mismos bancos de madera. Tazas desconchadas y ye suave flotando en el aire. Se sentó, frente a mí, con el abrigo aún húmedo por la llovizna de la mañana y asintió en silencio. No perdí tiempo. Abrí la carpeta manila y se la pasé. Él leyó en silencio, con los labios apretados. Cuando llegó a la nota con la letra de Patrick, frunció el ceño. No habló de inmediato. Solo hojeó las páginas de un lado a otro, como tratando de armar una línea de tiempo en su cabeza. Me quedé quieta, con las manos rodeando una taza de té tibio. Verlo leer hizo que todo se sintiera más real, como si no hubiera imaginado las correcciones, las marcas en rojo. Ni esa línea que solía llevar mi nombre y ahora estaba tachada en silencio. Finalmente habló. No con pánico ni con lástima. Solo con una firmeza tranquila que me decía que había visto cosas así antes. Es más que sospechoso, dijo. Es intencional. Sacó una libreta del bolsillo del abrigo y empezó a hacer una lista. Anotó fechas del calendario, nombres de despachos legales que Rebecca había mencionado y marcó un detalle que yo no había considerado. Las firmas de los testigos en el testamento actualizado no eran nombres que reconociera. Ninguno de ellos había pisado nuestra casa. Patrick siempre prefería usar personas conocidas, un vecino, un amigo del club de golf. Que Rebecca hubiera llevado testigos externos sin decirme lo levantaba más de una bandera roja. Acordamos investigar con discreción, sin confrontación. No todavía. Daniel dijo que empezaríamos validando la última versión del testamento presentada en el condado. Él pediría copias certificadas y las cotejaría con las notas que yo tenía. Mientras tanto, yo mantendría todo lo demás exactamente igual. De regreso en casa. Abrí el closet del pasillo y guardé la carpeta en una caja fuerte que usábamos para pasaportes y documentos médicos. Luego me senté en el viejo escritorio de Patrick y abrí su calendario. Rebecca ya se había llevado la mayoría de sus pertenencias. Había empacado sus libros, donado su ropa y enviado sus palos de golf a un amigo. Pero el calendario seguía ahí, un simple planificador de cuero, con anotaciones hechas a lápiz. Ahí fue donde encontré el nombre de Hal Gibbons. Estaba escrito a lápiz en la mañana de un martes. Rodeado 2 veces. Reconocí el nombre débilmente. Era un consultor fiscal. Patrick lo había conocido a través de una organización sin fines de lucro hace años. No lo había visto en mucho tiempo. Pero el hecho de que Patrick lo hubiera visto mientras estaba enfermo y nunca me lo dijera dolía más de lo que quería admitir. Llamé a Daniel y se lo conté. Él dijo que investigaría. Tal vez contactaría discretamente. Si Hal había formado parte del proceso de planificación patrimonial, aunque fuera brevemente. Podría haber visto algo que Rebecca no quería que nadie notara. Los días siguientes pasaron lentamente. Seguí con mis rutinas como si nada hubiera cambiado. Ir al supermercado, regar las plantas, asistir a mi club de lectura, aunque apenas hablé esa semana. En la superficie, todo parecía igual, pero por dentro estaba alerta, observando, esperando. Entonces, el viernes. Daniel llamó. Había hablado con Hal. Lo que me contó hizo que se me hundiera el estómago. Hal recordó que Patrick llegó delgado y agotado, apenas podía sostener un bolígrafo. Hablaron casi 1 hora sobre el fideicomiso. Patrick tenía dudas sobre nombrar beneficiarios y asegurar protecciones a largo plazo para mí, pero Hal dijo que parecía vacilante. Seguía diciendo que Rebecca se encargaría de todo. Que ella estaba ayudando. Hal le ofreció hacer una revisión, independiente solo para asegurarse de que todo estuviera claro y transparente, pero Patrick nunca lo siguió. Una semana después.
Rebecca llamó para cancelar la cita y dijo que Patrick ya no necesitaba el servicio. Daniel hizo una pausa en la llamada, dejando que esa parte calara. Dijo que él todavía tenía las notas iniciales, no eran legalmente vinculantes, pero demostraban que Patrick tenía preocupaciones. Mostraban intención, duda, y eso podría ser suficiente para abrir una investigación formal si decidíamos ir por ese camino. Le agradecí y me senté al borde de la cama, con el teléfono aún en la mano, mucho después de que la llamada terminó. Esa noche, saqué un viejo álbum de fotos, no por nostalgia, sino por claridad. Miré fotos de Patrick en eventos familiares, vacaciones, cenas con amigos. En casi todas las fotos, Rebecca estaba en alguna parte del fondo, sonriendo, ayudando, al acecho. Había creído que ella era leal, que quería lo mejor para nosotros. Pero ahora no podía dejar de verlo, la cuidadosa posición. La forma en que siempre lograba ser la persona en quien la gente confiaba para la logística, los documentos, los planes. Había estado preparándose para esto por mucho tiempo. Y lo que más dolía no era solo la traición. Era darse cuenta de que Patrick sabía que algo andaba mal y no me lo dijo. Guardé el álbum en el estante y apagué la luz. No sentía ira, todavía no. Solo una resolución silenciosa de que, cualquiera que fuera la versión que Rebecca había reescrito, yo encontraría la manera de devolverle la palabra. No dormí mucho después de la llamada con Daniel. Siempre había creído en la paciencia, en dar tiempo a las personas para mostrar quiénes son realmente. Pero ahora, cada día que pasaba sin respuestas, se sentía como si estuviera dejando que Rebecca reescribiera la historia a su favor. El lunes siguiente, Daniel volvió a llamar. Su tono era diferente, más rápido, más urgente. Pero aún firme, había revisado los registros del condado y encontró algo extraño. La copia final del testamento de Patrick, que fue presentada y ejecutada, tenía un número de caso diferente al borrador original. Eso por sí solo no era alarmante, pero la versión original, la que Patrick y yo habíamos revisado juntos un año antes, había desaparecido del archivo oficial. Había sido marcada como sustituida. Pero no había documentación que mostrara quién había iniciado el cambio. Daniel dijo que quería traer a alguien más. Se llamaba Lidia Velázquez, especialista en litigios testamentarios. Tenía experiencia en testamentos disputados y fraudes documentales. Estuve de acuerdo, aunque una parte de mí dudaba. Mientras más profundizábamos, más temía encontrar algo aún peor. Nos reunimos en la oficina de Daniel el miércoles por la mañana. Lidia tenía un tono y presencia agudos. Estaba en sus 50 y tantos, vestida con sencillez, sin movimientos innecesarios. Escuchó mientras Daniel exponía lo que habíamos descubierto hasta ese momento. Hizo preguntas, ninguna dirigida a mí. Luego pidió copias de todo, notas, entradas en el calendario, los escaneos que Gel había proporcionado, incluso los avisos oficiales de Rebecca. Cuando Daniel mencionó a los testigos desconocidos, ella levantó una ceja. Dijo que esos nombres habían surgido antes en otro caso. Notarios sin licencia, pagados para firmar documentos sin la presencia o revisión adecuada. Tomó nota en un bloc sin pausa. Luego levantó la vista y dijo, esto no fue solo descuido. Parecía algo planeado. Guardé silencio un momento, solo observaba cómo trabajaban como cirujanos sobre los restos de mi vida. Luego me levanté. Caminé hacia la ventana y miré la ciudad. Patrick solía decir que le gustaban las oficinas con vista porque le recordaban lo pequeños que realmente éramos, que por más que planearas, la vida seguía su curso arriba y abajo de nosotros. Antes de irme, Lidia dijo que presentaría una investigación ante el Tribunal de Sucesiones. Si Rebecca había presentado algo incorrecto, habría un rastro, un correo, una marca de tiempo. Incluso un papeleo disfrazado de rutina. En casa, entré al garaje por primera vez en semanas. Abrí el viejo archivador de Patrick. Aún conservaba un leve aroma a tabaco y pino. Saqué uno de los cajones inferiores, el que usaba para los registros fiscales. Dentro había carpetas marcadas por año, que abarcaban casi 2 décadas. En la carpeta del año anterior, encontré un documento titulado Anexo de Fideicomiso Rebecca Val en vida. Estaba sin firmar. El texto había cambiado varias veces. Como si Patrick hubiera dudado sobre cómo redactarlo. Pero lo que me llamó la atención fue la sección titulada Protecciones para sobrevivientes. Mi nombre estaba ahí, escrito, claramente con anotaciones en su letra que sugerían disposiciones adicionales. Cuidado de salud, vivienda, apoyo legal, cosas que quería asegurar para que nunca me preocupara. Al lado, en el margen, Patrick había garabateado una frase que reconocí al instante. Hablamos de esto. Rebecca dijo que se encargaría. Sentí que estaba viendo el momento en que entregó las riendas. El momento en que se retiró, quizá, por agotamiento, quizá por una confianza mal colocada. Hice una copia del documento y llamé a Daniel.
Me dijo que lo llevara a la oficina a la mañana siguiente. Esa noche, me senté en el porche con una taza de té y escuché el viento. Mi cuerpo dolía de una manera que no había notado antes, no por la edad, sino por el peso de cargar secretos que no me pertenecían. Pensé en lo fácil que había sido borrar mi nombre de algo que Patrick y yo habíamos construido durante toda una vida. Y en lo rápido que alguien más había ocupado el silencio que él dejó atrás. Durante años creí que amar significaba confiar sin cuestionar. Pero quizá amar también significaba proteger la verdad cuando otro no podía, incluso si esa verdad era incómoda. Incluso si implicaba abrir heridas que apenas empezaban a sanar. A la mañana siguiente, me desperté antes del amanecer y me vestí con cuidado, no por vanidad, sino por claridad. Necesitaba sentirme yo misma de nuevo como la mujer que Patrick había elegido. No como el fantasma que Rebecca intentaba borrar de la historia. Llegué a la oficina de Daniel con el nuevo documento. Lidia ya estaba allí. Lo leyó en silencio, con los labios apretados. Cuando terminó, dijo que ayudaría mucho. Explicó el siguiente paso, una moción para preservar los bienes restantes del patrimonio, si el tribunal la aprobaba. Prevé que perdería la capacidad de mover fondos o propiedades hasta que la investigación se resolviera. No era venganza. Era protección, asentí. No necesitaba venganza. Necesitaba espacio para respirar y la oportunidad de recordar a Patrick, no como un hombre que me dejó atrás, sino como alguien que intentó y quizá falló en protegerme al final. Pero sí ella había reescrito los términos de nuestra vida. Entonces yo reescribiría el final en mis propios términos, silenciosa, intencionalmente, y comenzaría ahora. Lidia me llamó 3 días después con noticias, la orden para congelar el patrimonio había sido aprobada. Era una medida temporal. Pero significaba que Rebecca ya no podía mover fondos ni reasignar títulos de propiedad sin que el tribunal lo supiera. No dije mucho cuando me lo comunicó. Solo exhalé y dejé que el silencio se instalara. .sint, que era el primer paso firme hacia adelante. Esa misma tarde, recibí un sobre por correo, sin remitente. Dentro había una sola hoja, una invitación impresa. Rebecca organizaba un evento privado en el Club Campestre, un homenaje a Patrick con cócteles y bocados preparados. Una subasta benéfica en su nombre. En el reverso noté que la fecha era apenas dentro de 4 días. La miré por largo rato. No había habido mención alguna, ni llamada ni mensaje. Y sin embargo, ella tuvo el descaro de enviarme una invitación brillante con letras en relieve. Como si yo fuera una invitada y no la mujer que pasó 43 años al lado de Patrick. No la tiré. La guardé en el cajón junto al sofá y me quedé con ese pensamiento. Esa noche llamé a Daniel. Le dije que quería asistir. No preguntó por qué. Simplemente ofreció acompañarme por si ocurría algo inesperado. Pero rechacé la oferta. Esto no se trataba de confrontación. No todavía. Se trataba de presencia, de estar firme en una sala de la que alguien más intentó borrarme. Cuando llegó el sábado, me vestí con cuidado. Pantalones azul marino, una blusa de seda que Patrick me regaló en nuestro aniversario 35. Una cadena delgada de plata, nada dramático ni llamativo. Pero todo intencional. El estacionamiento del club ya estaba lleno cuando llegué. Reconocí la mitad de los nombres en la lista en la puerta. Amigos de Patrick, colegas, miembros de la junta, gente que había compartido cenas en nuestra casa, brindado en aniversarios. Escrito tarjetas navideñas. Dentro, el salón tenía pisos de madera pulida y centros de mesa florales. Una foto de Patrick enmarcada en dorado. Estaba cerca del bar. Era la que Rebecca había insistido usar para el obituario. La que mostraba a Patrick cansado, con una sonrisa débil. Odiaba esa foto. Rebecca estaba en el centro de todo, elegante, serena, cada movimiento calculado. Saludaba a los invitados con una ligera inclinación de cabeza, como una reina recibiendo a sus súbditos leales. Cuando me vio, su expresión cambió por un segundo. Luego sonrió. Yo asentí, pero no devolví la sonrisa. Me dirigí hacia una parte más tranquila del salón, cerca de una mesa con objetos para la subasta. Estaban etiquetados como las cosas favoritas de Patrick. Un balón de béisbol firmado. Un bolígrafo antiguo, una novela de primera edición, que yo le había dado en su cumpleaños. Lo toqué, acariciando la esquina del lomo. Mi nombre no aparecía en la etiqueta. Retrocedí. Un hombre que no conocía se acercó y se presentó como uno de los antiguos socios de negocios de Patrick. Habló con amabilidad. Dijo que le alegraba verme. Luego preguntó cómo estaba manejando el patrimonio, si había hecho cambios en la asignación de fondos. Lo miré sorprendida. Él asumió que yo seguía siendo la fideicomisaria. Cuando le dije que no, que me habían removido antes de que Patrick muriera, su rostro cambió, un leve desconcierto, una incomodidad educada. Luego asintió y se alejó. No fue mucho. Pero me dijo algo.
Rebecca no había contado la verdad completa. A todos, ni sobre el testamento, ni sobre el cambio de control, ni siquiera sobre los objetos de la subasta que había tomado de mi casa sin mi consentimiento. Me quedé solo 20 minutos más, el tiempo justo para hablar con uno de los antiguos colegas de la junta de Patrick, quien mencionó casi de pasada que había recibido un correo de Rebecca semanas antes de la muerte de Patrick. Incluía cantidades sugeridas para donaciones, lenguaje legal y la frase responsabilidades de socio administrador. Le agradecí, sonreí y me disculpé. Ya en el auto, con el motor apagado y las manos sobre el volante. Ese fue el momento en que todo se cristalizó. Rebecca no esperó a que Patrick muriera. Empezó a orquestar la transición mientras él todavía respiraba. Usó su enfermedad como cobertura, su confianza como moneda y mi silencio como permiso. Pero ese silencio estaba terminando. A la mañana siguiente, me reuní con Daniel y Lidia. Les entregué mis notas. Todo lo que había reunido esa noche, cada frase, cada inconsistencia. Lidia se recostó, pensativa. Esto era más que una violación financiera. Ahora apuntaba a una premeditación intencional y posiblemente a coerción. Daniel estuvo de acuerdo. Comenzarían a redactar una moción para impugnar el testamento, no solo por mi parte, sino por la integridad de los últimos deseos de Patrick. Salí de su oficina y caminé lentamente a casa, no por cansancio, sino porque necesitaba que cada paso me recordara quién seguía siendo. La esposa, la testigo, la que quedó en pie después de que los aplausos se apagaron, y ahora la que finalmente estaba lista para hablar. El lunes siguiente comenzó con lluvia fina, constante, implacable. Me senté en la mesa de la cocina con mi café, viendo las gotas caer en la ventana como pequeños recordatorios de que el mundo sigue girando, aunque todo dentro de ti se haya detenido. A las 9:15 en punto. Daniel llamó. Dijo que Lidia había presentado la moción para impugnar el testamento por razones formales de posible fraude y influencia indebida. El tribunal había aceptado la presentación y programado una audiencia preliminar en 2 semanas. Sería breve, el tiempo justo para establecer la base, pero permitiría la fase de descubrimiento. Eso significaba que podríamos empezar a solicitar comunicaciones internas, registros financieros y documentos digitales del despacho de Rebecca. Era como abrir una puerta sellada. Esa tarde, me reuní con Lidia en su oficina. Ella estaba en llamada, así que su asistente me llevó a la pequeña sala de conferencias, donde habían esparcido copias de documentos del patrimonio sobre la mesa. Pestañas codificadas por colores. Correos impresos, una línea de tiempo parcial, pegada en la pared. Lidia se unió a mí 10 minutos después con una impresión en la mano. Era un correo que Rebecca había enviado 6 semanas antes de la muerte de Patrick, marcado como confidencial. En el asunto decía, estructura revisada. Acciones inmediatas. El cuerpo del mensaje era breve pero claro. Rebecca había instruido a su equipo acelerar la finalización de los documentos del fideicomiso y eliminar todas las cláusulas que consideraba discrecionales. Mi nombre se mencionaba una vez, en una frase corta, eliminar privilegios de conbeneficiario según nuestra discusión, eso fue todo. Toda mi presencia, mis décadas junto a Patrick, reducidas a un punto en la cadena de correos de otra persona. Lidia no me miró. No necesitaba hacerlo. Simplemente preguntó si estaba lista para proceder con la audiencia y el proceso formal que seguiría. Dije que sí sin dudar. Los días siguientes pasaron en un torbellino de papeleo y determinación. Silenciosa, evité conversaciones innecesarias. Mantuve la cabeza baja. Caminaba cada noche por el vecindario, pasando frente a casas que aún tenían coronas de las fiestas de invierno. Nada parecía diferente por fuera. Pero ahora sabía mejor. Las traiciones más peligrosas nunca se anuncian con sirenas. Llegan, suavemente en correos, en tinta, en el borrado de un nombre, para el jueves. Lidia había reunido suficiente documentación para comenzar a emitir citatorios. Presentó solicitudes para obtener acceso completo a las comunicaciones digitales de Patrick durante los últimos 6 meses de su vida. También solicitó tomar declaración a uno de los asistentes legales de Rebecca, alguien que había notariado los documentos en disputa bajo la supervisión de Rebecca. Daniel revisó los archivos y notó inconsistencias en las marcas de tiempo, de 2 firmas. Ambas fueron registradas un domingo por la noche, cuando la oficina supuestamente estaba cerrada. Al leer ese detalle, mis manos quedaron quietas. A Patrick le desagradaba trabajar los fines de semana. Y nunca firmaba nada sin pedirme primero que lo revisara. Algo en esas fechas dominicales me dijo todo lo que necesitaba saber. Di permiso a Lidia para solicitar un perito forense en grafología. Compararíamos las firmas conocidas de Patrick en sus archivos médicos con las de los documentos revisados. No sería concluyente, pero bastaría para generar dudas serias. Me quedé en silencio esa noche.
no por duelo, sino con claridad. Por primera vez en meses. Sentí que el equilibrio comenzaba a cambiar. Ese fin de semana conduje hasta el cementerio. Estaba tranquilo. El cielo bajo y gris. La lápida de Patrick era sencilla. Su nombre completo. Las fechas. Una breve línea. Debajo, vivió con dignidad. Se fue con amor. Me quedé allí un buen rato. No le hablé, no en voz alta. Pero dejé que el peso del momento se asentara. Ahora sabía que él había confiado en la persona equivocada y que había dejado demasiado sin hacer, pero ya no se lo reprochaba. Había pasado muchas noches preguntándome qué estaría pensando al final, si había intentado protegerme y había fallado. Pero eso ya no importaba. Porque ahora yo protegería la verdad. Cuando regresé a casa, había un mensaje de Lidia, breve y directo. La asistente había aceptado declarar. La interrogarían el martes siguiente. Y estaba preparada para hablar sobre las inconsistencias que había notado. No estaba segura de qué significaba todo, pero había tomado notas. Fue en ese momento cuando todo se abrió. Rebecca había orquestado las modificaciones, había silenciado la disidencia, pero había olvidado la variable más pequeña. Alguien había estado observando, alguien se había dado cuenta, y ahora alguien estaba lista para hablar. Al apagar las luces esa noche, me quedé en el umbral de nuestro dormitorio un momento más de lo habitual. La cama seguía perfectamente hecha. La foto sobre la cómoda, la nuestra en Maine, riendo bajo el viento. Seguía un poco inclinada hacia la izquierda, y por primera vez en semanas no me sentí una extraña en mi propia historia. Sentí que una mujer regresaba a su lugar legítimo, no con ira, sino con verdad. La mañana del martes era fresca y tranquila cuando llegué a la oficina de Lidia. La ciudad aún no despertaba del todo y las aceras mantenían esa niebla temprana que hacía todo sentirse apagado, suspendido en el tiempo. Dentro de la sala de conferencias, las luces ya estaban encendidas. Daniel estaba allí, revisando una carpeta gruesa de registros impresos. Lidia estaba junto a la ventana, hablando suavemente por teléfono. Sobre la mesa había una pequeña grabadora y una taza de té que alguien había preparado para la invitada que esperábamos. Su nombre era Ava Kendall, 30 y tantos, ojos agudos, pero con una inquietud en las manos, como si aún no supiera dónde poner el miedo. Entró puntualmente. Vestía un cardigan gris y jeans oscuros, sin maquillaje ni joyas, solo una determinación. Silenciosa, Lidia le ofreció asiento y luego explicó los parámetros de la declaración. Ava asintió. Comprendía, ya había revisado los documentos. Tenía sus propias copias. No estaba allí para acusar directamente a nadie. Solo quería que la verdad quedara clara. Comenzó con la línea de tiempo. Rebecca la había involucrado en las revisiones del patrimonio 6 semanas antes de que Patrick muriera. Ava dijo que le parecía extraño que se omitieran ciertos procedimientos estándar. Normalmente, cuando alguien de la posición de Patrick modificaba un testamento, fideicomiso, había reuniones, sesiones de revisión, reconocimientos notariales. Pero en este caso, todo se había movido rápido. Demasiado rápido. Ava describió una noche en que se quedó hasta tarde en la oficina. Volvió por su chaqueta y vio a Rebecca y a otra empleada en la sala de conferencias con un montón de formularios, sin firmar. Rebecca le pidió que fuera testigo de una firma. Ella no vio a Patrick firmar directamente. Cuando preguntó, Rebecca lo desestimó, dijo que él acababa de salir, que era urgente. Solo que fuera testigo, nada grave. Ese momento quedó en la mente de Ava, lo suficiente como para anotarlo en su agenda. Trajo esa página con ella. La nota era simple, las 7:43 p.m. domingo. Firma presenciada para R. No. Presente Lidia hizo algunas preguntas aclaratorias suaves. Ava respondió con compostura. No estaba resentida. No buscaba problemas. Pero había notado inconsistencias. La fecha de la firma no coincidía con los metadatos del archivo. El formato del testamento había sido modificado para eliminar secciones de referencia que habrían requerido mi contrafirma como corfiduciaria. Daniel y Lidia intercambiaron una mirada. Luego Ava dijo algo más. Recordaba haber escuchado a Rebecca en una llamada en su oficina hablando con alguien sobre distribuir bienes rápidamente. La frase que se le quedó fue liquidar silenciosamente, sin demoras. Eso fue 2 días antes de que Patrick fuera hospitalizado por última vez. Cuando Ava se fue esa noche, dijo que sabía que algo estaba mal. Pero Rebecca tenía poder, influencia, y Ava tenía una hipoteca, un hijo, un trabajo que no podía permitirse perder. Ahora, al escuchar cuánto se había puesto en duda, dijo que no podía quedarse callada. Firmó su declaración y la fechó. Lidia le dio las gracias y Daniel la acompañó hasta la puerta. Cuando ésta se cerró, Lidia se sentó y puso ambas manos planas sobre la mesa. Ese fue el avance que necesitábamos.
Ya no era solo sospecha. Teníamos una marca de tiempo, un testigo presencial, un lenguaje que sugería manipulación, quizá incluso intención premeditada. Suficiente para presentarlo ante un juez y solicitar un examen formal de toda la administración del fideicomiso. Daniel se recostó, respirando profundo. Fue la primera vez que vi alivio en su rostro, pero yo no lo sentí. Todavía no, porque sabía lo que vendría después. Rebecca se enteraría. Y cuando eso ocurriera, no entraría en pánico. Planearía. 2 días después, empezó. Recibí una carta de su abogado, pulida. Fría. Me acusaban de interferir con una transición legal del patrimonio. Afirmaban que estaba motivada por el duelo, el malentendido y la amargura personal. Amenazaban con reclamar costos legales si no retiraba mi moción en 10 días hábiles. Leí la carta 3 veces antes de doblarla cuidadosamente y colocarla junto a mi café matutino. Luego llamé a Daniel. Me preguntó si estaba bien. Le dije que había estado más que bien durante años. Solo había estado callada. Pero el silencio no era lo mismo que rendirse. Se rió suavemente. Dijo que era lo mejor que había escuchado en toda la semana. Esa tarde, Lidia presentó nuestra réplica, completa. Adjuntó las notas de Ava, su declaración formal, comparaciones de metadatos. Los borradores previos de Patrick y registros del calendario del sistema de seguridad de la oficina que mostraban que él no había entrado al edificio el fin de semana, en que, supuestamente, se firmaron los nuevos documentos. El paquete era pesado. Tenía peso, pero más que eso. Tenía intención. No estábamos acusando por venganza. Estábamos reclamando una verdad enterrada bajo la conveniencia y el control. Esa noche, me senté en el porche trasero con una manta y escuché el viento entre los árboles. Por primera vez, me permití sentir algo nuevo. No tristeza ni rabia, sino firmeza. Una especie de certeza arraigada. Rebecca había reescrito el capítulo final de Patrick, pero ahora la tinta roja había traspasado las páginas y yo seguía sosteniendo el manuscrito original. La invitación llegó en un sobrecolor crema, sin estampilla, simplemente deslizado por la puerta principal. Por supuesto, no venía directamente de Rebecca. Venía de la Junta del Patrimonio. Confirmada por uno de los socios más antiguos de Patrick, se convocaba una reunión oficial en la nueva oficina de la Fundación para finalizar la transferencia de autoridad ejecutiva. No se mencionaba la demanda ni mi impugnación. Solo un tono de final definitivo. Estaba programada para el jueves a las 2 p.m. La leí una vez mientras tomaba café, luego otra vez. Después la doblé y la puse junto a mi plato de desayuno como si fuera un simple volante. Pero dentro de mí sabía que no era solo una cortesía. Era una puesta en escena. Rebecca quería que viera lo que creía haber ganado ya. Quería que la viera ocupar la silla donde yo solía sentarme y sonreír como si se la hubiera ganado. Llamé a Lidia y le dije que asistiría. Daniel dudó cuando se lo mencioné. Pero le dije que no se preocupara. No iba a hacer una escena. Solo necesitaba verlo. Necesitaba sentir la distancia entre quién fue y quién estaba llegando a ser. Ese jueves, llegué 5 minutos antes. La nueva oficina de la fundación era una caja de cristal en el centro, con pisos de mármol y ascensores silenciosos. Una recepcionista me condujo a la sala de conferencias. Reconocí algunas caras, hombres con los que Patrick había trabajado en la iniciativa educativa, mujeres que alguna vez me habían abrazado en banquetes y me habían dado platos de pollo servido mientras me llamaban cariño. Todos sonreían, educados, controlados. Pero nadie me preguntó dónde había estado. En la cabecera de la mesa estaba Rebecca. Su traje era azul oscuro, el cabello recogido en un nudo perfecto. Llevaba un reloj sencillo y una blusa blanca, vestida con poder en tonos sobrios. Cuando me vio, su sonrisa casi no cambió. Un destello de sorpresa. Y luego volvió a su compostura. Asentí y tomé el asiento vacío en el extremo opuesto. La reunión comenzó con cortesías, una revisión de donaciones recientes y notas sobre iniciativas próximas. Escuché en silencio. Todo era rutinario, lenguaje estratégico sin alma. Cuando llegaron al punto marcado como transición de supervisión ejecutiva, Rebecca carraspeó. Comenzó agradeciendo a todos por su apoyo. Habló de la visión de Patrick, de la continuidad, del peso de la responsabilidad. Todo muy ensayado. Luego dijo algo que hizo que la sala se detuviera un momento. Me agradeció, dijo que había estado al lado de Patrick en sus primeros años, que había ayudado a sentar las bases de lo que la organización se había convertido. Pero entonces pronunció la frase que nunca olvidaré. Ahora, con tu gracia. Yo la llevo adelante, tu gracia. Como si yo me hubiera inclinado, como si se la hubiera entregado. Me quedé inmóvil. Completamente inmóvil. Entonces metí la mano en mi bolso y saqué un pequeño sobre. Silenciosamente se lo pasé al hombre, a mi lado, el amigo más viejo de Patrick que aún estaba en la junta.
Pareció confundido, pero lo tomó. Dentro había una copia de la carta notariada que Ava había firmado junto con un breve resumen del informe legal de Lidia y una copia marcada en rojo de la página que Rebecca había alterado en él. Acuerdo original del fideicomiso. No dijo una palabra, simplemente lo pasó a la siguiente persona, y a la siguiente. En cuestión de momentos, Rebecca notó que su sonrisa se tensó. Sus manos dejaron de moverse. No alcé la voz. No expliqué. Solo dejé que el papel viajara. Cuando llegó al final de la mesa, me levanté. Gracias por la invitación. Dije, mi abogado se pondrá en contacto si alguien aquí requiere aclaraciones. Me fui. No apresurada, no enojada, solo, con claridad. Conduje a casa con las ventanas entreabiertas, dejando que el ruido de la ciudad se colara. Lidia me llamó esa noche. Ya había escuchado de uno de los miembros de la junta. Estaban preocupados. Querían una revisión interna aparte antes de proceder con cualquier transferencia final de autoridad. Daniel lo expresó mejor. Ese momento en la mesa no fue una confrontación. Fue una redirección. Rebecca esperaba que desapareciera. Nunca pensó que aparecería con la verdad. En los días siguientes, las cosas cambiaron de nuevo, silenciosa pero significativamente. La junta pospuso su voto. El abogado de Rebecca guardó silencio. Se solicitó un tercero neutral para evaluar las enmiendas en disputa, aunque no surgiera nada legalmente. La mancha ya estaba allí, la duda, la vacilación. Y en ese espacio, encontré algo que no sentía hace meses, equilibrio. Ese sábado, saqué la vieja caja de archivos de Patrick del estudio, la que tenía el acta constitutiva original de la fundación. Sus notas sobre programas de mentoría, la primera propuesta de beca que escribió. Leí cada página despacio. Luego las empaqué y llamé a Daniel. Quería que se archivaran correctamente, no enterradas en cajas legales ni ligadas al nombre de nadie. Solo preservadas. La historia de lo que construimos juntos antes de que fuera manipulada. Terminé esa semana con una caminata junto al lago, cerca de nuestra antigua casa. El aire era frío pero limpio, de ese frío que despierta y agudiza los sentidos. Y por primera vez en mucho tiempo. No sentí la necesidad de defenderme. La verdad tenía ahora su propia voz. No gritaba. No acusaba. Simplemente existía, indudable, imperturbable. Y eso era suficiente. Los días después de la reunión de la junta fueron extrañamente tranquilos, sin llamadas, sin amenazas, sin cartas con lenguaje legal o demandas veladas. Era como si un telón hubiera caído sobre el escenario que Rebecca había elaborado cuidadosamente. Y ahora el público se hubiera levantado silenciosamente de sus asientos. Pero no confundí el silencio con una resolución. Lidia me advirtió que esos momentos suelen ser los más estratégicos. Cuando todo se queda callado, significa que la gente se está reorganizando. Pero esta vez, no era yo quien necesitaba prepararse. Yo ya había hecho mi parte. Ya había dicho la verdad. Ahora le tocaba a ella enfrentarla. Pasé esa semana en mi propio ritmo, con pequeñas cosas, regando las plantas, leyendo el periódico, en la mesa de la cocina, preparando la sopa como a Patrick le gustaba. Y entonces llegó el domingo. Lidia llamó justo por la tarde. Había recibido un correo inesperado del equipo legal de Rebecca. No habría más impugnaciones a la investigación del fideicomiso. De hecho, Rebecca se retiraba por completo de su cargo como ejecutiva gerente de la fundación. No ofreció ninguna admisión de culpa. Solo una declaración sobre preservar la reputación de la fundación y respetar el legado de Patrick. No celebré, no llamé a nadie. Simplemente salí con un abrigo y dejé que el aire invernal golpeara mi rostro, frío, honesto y clarificador. El martes siguiente, la fundación emitió un breve comunicado de prensa confirmando la transición. Nombraron un comité temporal de supervisión compuesto por miembros veteranos de la junta que habían trabajado directamente con Patrick en los primeros años. Daniel me envió una copia junto con una nota personal de uno de ellos. Solo decía, tuviste razón al proteger lo que importaba. Miré esas palabras por más tiempo del que esperaba. No eran llamativas, no reparaban el dolor, pero reconocían algo más profundo que una disculpa. Esa semana, Lidia y yo nos reunimos una última vez en persona. Ella había preparado un resumen de la situación del caso y de los próximos pasos que podríamos seguir si quería buscar formalmente daños o restitución. Me expuso cada camino con claridad, cada opción medida y ordenada. Le agradecí, pero le dije que no. No estaba interesada en prolongar las cosas. No porque hubiera perdonado a Rebecca, sino porque ya había ganado la parte que más me importaba. Había recuperado mi nombre de un documento que intentó borrarlo. Me había reintegrado en una historia que ayudé a construir y, más que nada, me había negado a volverme pequeña a los ojos de mi propia historia. Esa noche, me senté en mi estudio y abrí un cajón que no tocaba desde hacía años.
Dentro había notas manuscritas de Patrick, algunas cartas, recibos de viajes antiguos. Su lista de libros que nunca llegó a leer. También había un sobre, sellado que no reconocía, sin etiqueta, simplemente guardado detrás de un viejo libro de cuentas. Lo abrí despacio. Dentro había una copia de un testamento anterior, fechado un año antes de la revisión que Rebecca presentó. En él, Patrick detallaba deseos específicos sobre la fundación, el fideicomiso y mi rol como cofiduciaria de por vida. Había páginas de notas escritas en los márgenes, frases personales, menciones de viajes que habíamos hecho y conversaciones que tuvimos sobre legado y equilibrio. Se me humedecieron los ojos al leer el párrafo final. Había escrito que, pase lo que pase, quería que los valores que construimos juntos permanecieran en el núcleo de todo lo que la fundación tocara, que la familia no se trata de apellidos ni lazos de sangre, se trata de estar juntos en silencio cuando nadie está mirando. Lo había afirmado con pluma, sin testigos, solo intención. Me quedé con ese papel hasta que la habitación se oscureció. A la mañana siguiente, llevé el documento a Daniel y le pedí que lo archivara. No como evidencia, ni para ningún tribunal, solo para la historia. Unas semanas después, regresé a la fundación por primera vez desde la crisis. El ambiente era más tranquilo, menos pulido, menos intimidante. El nuevo comité me recibió cálidamente. Me pidieron orientación sobre uno de los primeros programas de becas de Patrick. Me ofrecí a revisar los archivos y ayudar en lo que pudiera. No me pidieron volver en ningún rol oficial. Y no esperaba que lo hicieran. Eso ya no era lo importante. No estaba ahí para ser nombrada. Estaba ahí para ser testigo, para asegurarme de que lo que habíamos construido juntos no desapareciera bajo las ediciones de otro. Me fui después de una hora caminando despacio hacia el estacionamiento. El sol invernal estaba bajo en el cielo, proyectando largas sombras sobre el pavimento. Me detuve junto a mi coche y miré hacia el edificio de cristal. Brillaba, pero ya no me intimidaba. Era solo un lugar, un recipiente, y ya no necesitaba su aprobación. Esa noche, encendí una vela en la cocina y me senté junto a la ventana con una taza de té. Pensé en Patrick, en Ava con su valentía silenciosa, en Lidia y Daniel, que habían aparecido no solo como profesionales, sino como personas que creían en la integridad. Y pensé en mí misma. No en la mujer que se quedó en silencio durante aquella primera lectura del testamento, sino en la mujer que había regresado por completo, no para pelear, sino para ser vista, para reclamar su lugar, para escribir el final de la historia con su propia mano. Había pasado un mes desde la retirada formal de Rebecca, y en ese tiempo el mundo a mi alrededor se suavizó de maneras que no esperaba, sin fechas en tribunales, sin abogados en espera, sin el peso de documentos y firmas por revisar. Comencé a moverme de otra manera. Las mañanas empezaban más despacio. Ya no tomaba mi Allende antes de terminar el té. Me sentaba en el solarium con la vieja manta de Patrick sobre las piernas, la luz invernal derramándose sobre los pisos de madera, y dejaba que la quietud fuera suficiente. Esa quietud, me di cuenta, no era la ausencia de caos, era la recompensa de haberlo enfrentado. Lidia vino una tarde a dejar un paquete final. Ahora eran en su mayoría formalidades. Ella se había encargado de cerrar las investigaciones, registrar declaraciones, asegurar que mi rol en el fideicomiso original estuviera reconocido y archivado en registros públicos. Estaba hecho. No había más que impugnar. No hablamos mucho ese día. Me regaló una sonrisa suave, me entregó el sobre y nos quedamos sentadas unos minutos sin decir nada. Luego se levantó y apretó mi mano con ternura antes de irse. Después de que se fue, coloqué la carpeta en el cajón superior del escritorio de Patrick, no guardada bajo llave, simplemente puesta como si perteneciera allí. Junto a sus notas y sus convicciones silenciosas, ese fin de semana visité el jardín detrás del centro comunitario que habíamos ayudado a financiar años atrás. Era invierno, sí, pero el jardinero ya había plantado bulbos tempranos, narcisos, iris, algunos crocas esperando bajo la superficie, incluso bajo la escarcha. La vida se prepara para florecer. Caminé por el borde del sendero, recordando la ceremonia de inauguración, la forma en que Patrick había tomado mi mano cuando descubrieron la placa. Seguía allí, un poco desgastada ahora, pero firme. Igual que nosotros, decía, en honor a quienes plantan para un futuro que tal vez nunca verán. Hubo momentos en los últimos meses en que temí que ese futuro hubiera sido borrado, pero no fue así. Solo había sido enterrado bajo el orgullo y la ambición. Y ahora estaba descubierto de nuevo. Más tarde esa semana, recibí una carta de una de las jóvenes becarias que formaron parte de nuestra primera iniciativa educativa. Había escuchado sobre los cambios en la fundación. Quería que supiera cuánto la beca que recibió años atrás había cambiado su vida.
Ahora trabajaba en una organización local sin fines de lucro, guiando a niñas de barrios como el que ella había conocido. Su nota fue breve pero poderosa. No conocía la historia completa. No la necesitaba. Lo importante era que algo que comenzamos la había alcanzado y ahora ella lo estaba transmitiendo. Esa noche, me senté en la cocina y miré a mi alrededor. Era el mismo espacio donde una vez me sentí excluida, invisible, sin voz. Pero ahora el silencio era diferente. Estaba lleno. Contenía memoria, claridad y paz. No había destruido nada. Simplemente me negué a desaparecer. La primavera llegó, despacio ese año. Los narcisos en el jardín comunitario florecieron primero, seguidos por el suave rubor de los primeros tulipanes que bordeaban la acera frente a la oficina de la fundación. No iba con frecuencia. Solo lo suficiente para sentirme conectada. Solo lo suficiente para recordar. Una mañana recibí una pequeña invitación por correo. Sobre crema, letras en relieve. Era para el almuerzo anual de donantes, algo que Patrick y yo habíamos ayudado a establecer hace 2 décadas. Pero al que no asistía desde hacía años. Me resultó extraño ver mi nombre en la lista de invitados de honor otra vez. No estaba. Segura de si iría, no por miedo, sino porque ya no sentía la necesidad de demostrar nada. Pero fui. Elegí un traje gris suave y prendí el viejo pin de solapa de Patrick en el cuello, ese que solía usar en sus discursos públicos. Un pequeño roble en plata, firme, arraigado. Silencioso. El salón no había cambiado. Pisos pulidos, mesas redondas, música suave de fondo, gente charlando, intercambiando saludos corteses. Rebecca no estaba. Su nombre había desaparecido de los programas impresos, reemplazado por el comité interino y una nueva declaración de visión. No hablé mucho. Solo observé. Y cerca del final del evento, sucedió algo inesperado. Una de las nuevas miembros de la junta, una mujer llamada Lee, subió al escenario. Era joven, pero hablaba con calma y gracia. Agradeció a quienes habían guiado la fundación durante la transición. Y luego hizo una pausa. Me miró y dijo mi nombre, no con ceremonia, sino con calidez. Habló brevemente sobre los primeros días, sobre la misión original de Patrick y sobre la fuerza silenciosa de quienes habían sostenido esa misión a través de las tormentas. Luego bajó del escenario. Y la sala se volvió hacia mí en una ola de aplausos suaves. Me levanté solo un instante y asentí. No buscaba reconocimiento ni atención, sino un gesto final. Un pequeño reconocimiento de que, el largo camino que había recorrido ya no estaba oculto. Ahora tenía un nombre, y eso era suficiente. Esa noche caminé sola a casa. Pasé por la vieja librería, donde Patrick solía detenerse todos los domingos. Sonreí al ver que habían colocado una copia de su novela favorita en la vitrina. De regreso en mi cocina, preparé té y abrí la puerta trasera. El aire estaba fresco, suave. Salí y miré al cielo. Era amplio, abierto y completamente mío. No era una mujer borrada. No era un espacio reservado en la versión del legado de otra persona. Estaba completa y finalmente en casa, en mi propia historia. Si esta historia te recordó un momento en que tuviste que reclamar tu voz, tu valor o tu lugar en un legado familiar, quiero que sepas que no estás solo. Historias como esta llevan pedazos de todos nosotros. Y a veces, las victorias más silenciosas son las más poderosas. Gracias por acompañarme en este camino.